¿Quién conoce a 10 personas que desaniman a los que se quieren casar? ¿Alguien conoce a 10 personas que desaniman a que ni te metas? No lo hagas, ¿verdad? Yo te la agarro, corre ya, vete. Líbrate de esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Sabes? Yo creo que hoy en día, no sé, debe haber 20 personas que no recomiendan el matrimonio por una que lo recomienda. No sé, esa estadística yo me la inventé, pero el Espíritu Santo me revela cosas aquí arriba, ¿verdad? Pero ¿estás de acuerdo conmigo? Que la gran mayoría de la gente dice, no te metas, no lo hagas, ¿sabes? Es increíble cómo nuestras generaciones de chavos, si tú les preguntas, el matrimonio para la gran mayoría de ellos no es una prioridad. Ya no es algo que anhelan. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente han visto todos los matrimonios a su alrededor y por alguna razón ninguno se ve feliz. Y por alguna razón parece que son batallas campales. Y por alguna razón parece que el matrimonio cada vez más y más y más es un rollo que solamente te va a hacer sufrir, te va a desgastar, te va a frustrar, te va a traumar. Y la gente, los chavos hoy en día dicen, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero tener nada que ver con eso. No he visto ni un ejemplo bueno, ¿por qué me voy a meter a eso, cierto? Y esto es la realidad. Ahora, cuando tú empiezas a hablar de tu visión, cuando empiezas a hablar de tu visión, de hacia dónde vas, te vas a empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Quieren saber cómo nos conocimos Magos y yo? ¿Les platico, las mujeres? Bueno, Magos era la maestra de niños hace ya un par de años, ¿verdad? Hace como 15 años. Y ella era mi maestra de niños, ¿verdad? O sea, que te vayas ahí calando, ¿verdad? Y por alguna razón me invitaba a aprendernos el versículo allá, ¿verdad? Solas, que no, pastor, tiene que repasar más, todavía no se lo sabe, aquí déjemelo, ¿verdad? Así, de veras. Y de pronto empezábamos en salmos y luego íbamos en cantar de los cantanaros, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Nos conocimos en la iglesia, fuimos amigos por mucho tiempo. Le empecé a gustar, obviamente, ¿verdad? No se pudo resistir a este bombón, ni modo, pero después de una larga historia y de que me batió un par de veces y todas esas cosas, llegamos al punto donde empezamos a hablar de matrimonio y empezamos a hablar de hacer una vida. Y te voy a contar un acierto, pero no significa que eso sea toda mi vida, no. Creo que es uno de los pocos aciertos que a lo mejor atinamos a entender antes de casarnos, porque hubo muchos errores por ese acierto. O sea, hubo muchos más errores que aciertos, es lo que quiero decir. Pero ese acierto, ¿sabes cuál fue? Antes de casarnos, recuerdo que yo empecé a sentir la convicción de servir a Dios. Algo que dije que nunca iba a hacer. Mi rollo no era hacer esto, ¿sí? Dije, no, yo no voy a hacer lo que ha hecho mi papá. Yo no quiero pastorear, yo no quiero hacer. Nunca digas nunca, ¿verdad? A mí me pasó. Pero, ¿sabes? Recuerdo que Dios me estaba llamando a mí y se hizo muy claro ese llamado en mi vida. Y estábamos como a 3 meses de casarnos, a lo mejor ya teníamos la fecha, ya tenía el anillo, ¿verdad? A todos saludaba así, ya sabes cómo saludan, ¿verdad? Cuando están comprometidas, adiós, ¿verdad? Sí, ya estaba ahí, ya habíamos pagado algunas cosas, esto, aquello. Pero, ¿sabes? Recuerdo que un consejo que nos dieron es, hey, ¿han platicado de a dónde van en la vida? ¿Han platicado si van al mismo rumbo? Si ella quiere hacer o puede vivir contigo, si tú estás yendo en esa dirección. Y sabes, 3 meses antes de casarnos estábamos teniendo esa plática. Y le dije, hey, ¿sabes qué? Creo que tenemos que hablar de esto. Yo creo que Dios me ha llamado a servirlo. Yo creo que Dios me ha llamado a pastorear, al ministerio. Y no sé si tú estás bien con eso. Claro, mi amor, a donde tú vayas yo voy a ir, ¿verdad? No es cierto, no fue esa la respuesta. ¿Sabes qué? Me dijo, wow. Esa fue su reacción, así de, wow. Se empezó a quitar el anillo. No tan drástico, pero de verdad dijo, wow, Joel,
¿por qué nunca me habías dicho esto? ¿Por qué nunca me habías dicho que esa era la dirección que tú querías tomar en tu vida? Y sabes, empezamos a ser muy honestos y a hablar de la visión. Y Dios sabe que yo la amaba, ¿verdad? Que es la mujer de mi vida, era la mujer. Pero empezamos a hablar de eso. Y déjame decirte que creo honestamente que si no hubiéramos hablado eso y atravesado ese proceso juntos, hubiera sido muy difícil que pudiéramos caminar juntos hasta donde estamos hoy, tanto tiempo. Porque nuestras visiones de pronto parecían muy diferentes. ¿Sabes? Hablar de la visión, hacia dónde vas, hacia dónde vas, hacia dónde va esa persona, es muy importante. Las mujeres sueñan con la boda desde que tienen como 4 años, ¿verdad? Bueno, no 4 años, pero ¿desde cuántos años alguien se acuerda que más o menos ya andas pensando en la boda y los vestidos y ¿sí? Juegan esas cosas desde... Ahí nos tienen bien asustados de 6 años, que mi esposo, ¿cuál esposo? ¿Verdad? Ya sales corriendo, ¿verdad? Que la comidita, no, yo no quiero comidita, yo ya me voy. Bueno, son mis frustraciones, pero si siente feo, no la hagan, ¿no? Tienes tus monos, luchadores así, y eso que te hace feliz, no quieres a nadie más, ¿verdad? Los hombres, ¿cuándo empezamos a pensar en la boda? Cuando tienes 15, ¿verdad? Dices... No, piensas en la luna de miel, ¿cierto? No piensas en la boda a los 15, ¿cierto? Pero es todo lo que pensamos, el día de la boda, cómo va a ser la boda, y no pensamos más allá. ¿Qué tipo de familia vamos a construir? ¿Qué tipo de relación quiero tener? Y sabes, eso nos lleva a la segunda cosa en la que tenemos que trabajar, y son nuestros cimientos. Tienes que trabajar en tus cimientos, porque tú estás parado encima de algo. Antes de casarte había un cimiento en tu vida. Hay algo en lo que tú estás parado. Y ¿sabes qué es ese cimiento? Es tu pasado. Y tu pasado determina tus expectativas. El pasado que traigas determina tus expectativas. Y si vienes de una familia donde lo normal era que hubiera pleitos y gritos y golpes y esto y aquello, ¿sabes? Probablemente esa sea tu expectativa de una familia. Probablemente inconscientemente, obviamente nadie quiere eso, pero probablemente digas, bueno, pues es lo normal. Así es el matrimonio. Así lo vivió mi papá, mi mamá, así lo aguantaron. Pues yo creo que de eso se trata. ¿Sabes? Y la barra de pronto está muy baja por los cimientos en los que estamos parados, que tienen que ver con todo nuestro pasado. Si tú te vas a casar, si tú cuando estés considerando, cuando le preguntas a los que se van a casar, ¿en qué está fundamentada tu relación? ¿Sabes qué te dicen? Todas las cosas cursis que se les ocurren, ¿verdad? En el amor, ¿verdad? Ay, qué bonitos, ya los quiero ver, ¿verdad? A ver si es cierto. En la honra, en la confianza. Los más espirituales, ¿sabes qué te dicen? En el Señor Jesucristo, amén, pastor, ¿verdad? Pero ¿sabes? La verdad es que nuestro fundamento es nuestro pasado. Y no estoy diciendo que no debemos fundamentar nuestra vida en Jesús, pero el día que llegas a tu boda, el día que llegas a formar un matrimonio, tu fundamento es tu pasado. Lo más importante el día de tu boda es tu pasado. Oh, Joel, pero yo ya soy cristiano. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Lo viejo ha pasado. Soy una creación nueva. ¿Sabes? Eso se oye muy bien. Y obviamente en el mundo espiritual, yo no dudo que seas cristiano, pero hay muchos cristianos aún, muchas personas de fe que han caminado a un matrimonio y, ¿sabes? Nunca se detuvieron a ver su pasado. Nunca se detuvieron a ver de dónde venían. Y déjame decirte, si tú vienes de un pasado de fracaso continuo, quizá vienes de un pasado de fracaso continuo, donde te equivocaste en una relación y te volviste a equivocar y no sales de un mal hábito y no rompiste con una situación en tu vida y traes ese pasado. ¿Sabes? El día de que estés casándote con alguien, ese va a ser tu cimiento. Tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso. Tienes que lidiar con todas estas cosas. Fíjate lo que dice Proverbios 14:8. Proverbios 14:8 dice: la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad.
¿Sabes qué es una persona prudente? Una persona prudente es la que ve al futuro. Y lo que la Biblia dice es que una persona sabia, una persona prudente y sabia, discierne sus caminos, los caminos que ya ha recorrido. Una persona sabia, antes de tomar una decisión tan importante como es el matrimonio, o se observa a sí mismo y dice: ¿qué camino he recorrido? ¿Ha sido un camino de victorias o de derrotas? ¿Qué he experimentado? ¿Estoy en un camino donde he sido libre o estoy en un camino donde siempre he estado atado a algo? Y sabes, esa persona considera y voltea al futuro y dice: ok, si no he lidiado con esto, si no has lidiado con tu pasado, no puedes esperar tener un futuro diferente. No puedes esperar, no va a suceder. Nadie que llega a un altar y dice: sí, acepto, de pronto se hace la persona más paciente del mundo. Eso es lo que dice la Biblia que es el amor, ¿sabes? El amor es paciente, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita. La Biblia dice, ¿sí?, que el amor no lleva registro de las ofensas. La Biblia dice todas estas cosas. Y sabes, no es una varita mágica cuando dice: sí, acepto. De pronto todo eso, te vas a hacer la persona más paciente, más humilde, más generosa. No, eso no sucede. Eso no sucede. Tienes que trabajar en tu pasado. Tienes que trabajar en tu vida. ¿Sabes? Cuando tú y yo consideramos nuestro pasado y nuestras expectativas, si no lo consideras, déjame decirte qué va a pasar. Y muchos casados van a entender esto muy bien. Si no consideras tu pasado, si no eres prudente para ver los caminos en donde vienes y saber que todos ellos van a afectar a tu futuro, si no consideramos esto, sabes, un día te encuentras con cada sorpresa en el camino. Un día estás ahí, estás casado con esa persona y de pronto algo tan sencillo, ¿verdad? Oye, quiero tacos de tripas, yo quiero tacos de bistec. No, pero yo quiero de tripas. Empieza a llorar, ¿verdad? En el carro y te empieza a hacer ¡wow! ¿Solo por unos tacos? ¿De verdad? No, no son los tacos. Es que tú le estás abriendo, le estás tocando un área donde tiene mucho pasado. Un área donde no ha lidiado con el pasado. Y muchos te sorprenden y dices: oye, pero pues no es para tanto. No es para tanto. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y sabes, lo que no nos damos cuenta es que no hemos lidiado con ese pasado y no hemos dejado que Dios haga su obra en nosotros. Tienes que considerar las expectativas que tienes. No tengas expectativas como las que te tocaron crecer. No tengas expectativas, ten las expectativas de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es? ¿Cómo es esa expresión de Dios? Y de verdad, tú puedes pensar: yo soy muy inteligente, Joel, yo tengo mucho más amor que eso, a mí eso nunca me va a pasar. Está bien, pruébalo. Pruébalo. ¿Sabes? Estaba hablando con mi esposa en estos días sobre esto. Porque aún que nosotros crecimos en familias cristianas, yo crecí de verdad, le doy gracias a Dios. Yo nunca vi a mi papá abusar de ninguna manera de mi mamá. Siempre fue un hombre piadoso, fue un hombre generoso, fue un hombre que cuidó de nosotros, que nos amó. Se equivocó en algunas cosas, como todos. Pero sabes, a pesar de todo eso, mi esposa creció en una familia diferente. Sus padres se separaron hace tiempo, muchos años, y ella creció en una familia diferente. Pero a pesar de todo eso, sabes, teníamos un pasado. Teníamos un pasado que teníamos que lidiar con él. Había ataduras, había errores, había malos hábitos, había situaciones que teníamos que lidiar con ellos. Y déjame decirte que es imposible tener buenas relaciones hasta que no hemos sanado ese pasado. No lo vas a lograr. Nadie lo vamos a lograr. Nadie vamos a poder librar esto. Esto que se llama matrimonio
y que es bueno y que es tan maravilloso, que es un reflejo del mismo amor de Jesucristo por su iglesia, es un estándar muy alto. No se puede librar si no nos preparamos para ello, si no estamos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros. Ahora, alguien puede pensar: Joel, pero es que tú no sabes qué tan difícil es mi pasado. Tú no sabes todo lo que hay en mi pasado. Tú no sabes cuánto me he equivocado, cuánto me han lastimado. Desde que crecí me han lastimado. Desde que crecí ha habido una situación tras otra que me ha quebrado, que me ha dolido. Tú no tienes idea. Tú no tienes idea de por qué consumo lo que consumo para sentirme un poco mejor. Tú no tienes idea de por qué tengo que luchar para que la gente vea algo en mí, que reconozca algo en mí. Tú no tienes idea de todo lo que he atravesado. Tú no estuviste ahí. Tú no sabes cuántas veces abusaron sexualmente de mí. Puedes pensarlo. Tú no sabes cuánto quebrantamiento hay. Déjame decirte, 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Y Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo eso viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Sabes qué tienes que saber? Que sin importar cuál sea tu pasado, sin importar cuánto fracaso haya, cuánto dolor haya, la palabra de Dios dice que Dios, cuando llegamos a conocer a su Hijo Jesucristo, que Dios borra tu pasado, que te hace comenzar una vida nueva, que tú y yo tenemos un Dios que dice: yo perdono todo lo que hiciste, todo lo que te equivocaste, todo lo que fallaste, todas las malas decisiones. Yo te puedo ayudar a sanar tu corazón, a que perdones a aquellos que te ofendieron, a que salgas adelante de ese vacío, de esa prisión de la cual nunca has podido salir. Yo quiero hacer todo eso por ti. Aquí está, es un regalo. Ese es Jesucristo, amén. Eso es lo que Él te presenta a ti y a mí. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Porque sabe que nosotros somos incapaces de hacerlo. Tú piénsalo a ti mismo. Hay cosas, te aseguro, hay cosas que recuerdas de tu vida y todavía puedes sentir esa ansiedad, ese dolor, esa desesperación. Y tratamos de cubrir y de mostrar una identidad diferente y de acudir a esto o aquello, esperando que Dios, esperando que algo sane eso. Y no acudimos a Dios cuando Él es el único que puede hacer esto en nuestra vida. Tú puedes decir: Joel, yo soy cristiano de mucho tiempo. Yo ya conozco a Jesús. Es cierto, pero ten cuidado porque hay una trampa. Si no has lidiado con tu pasado, no importa si eres cristiano, puedes engañarte. No has dejado que Dios haga ese proceso donde Él afirma tu identidad, donde Él te haga libre de nuevo. Sabes, yo crecí en una iglesia toda mi vida, de verdad. Veo a mi hijo Liam a esa edad, ¿sí? Yo ponía los sobres ya en las sillas. No es cierto. Pero de verdad hay fotos de mí cuando estamos en una velada de oración y yo estoy ahí dormido en una cobija donde había veladas de oración de toda la noche. Toda mi vida crecí, y no te estoy presumiendo esto, solamente te estoy contando cuál es mi historia. Me tocó crecer todo el tiempo. ¿Sí? Conociendo de Dios, escuchando de Dios. Me sabía los versículos, me sabía esto, me sabía aquello. Pero sabes, hubo cosas en mi vida que comenzaron a lastimarme, a convertirse en mi pasado. Hubo cosas en mi vida, yo me acuerdo, yo acepté a Jesucristo cuando tenía, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero me acuerdo exactamente el día, dónde estábamos, la iglesia en donde estábamos. No era nuestra iglesia, era otro lugar. Recuerdo que entendí el mensaje de Jesús por primera vez a los 11 años. Entendí que era un pecador que necesitaba el perdón de Dios a través de Jesús. Y recuerdo que mi madre me guió en esa oración de arrepentimiento, aceptando a Jesús.
Lo recuerdo tan claro. Estoy seguro que ese fue el momento cuando yo conocí a Jesús en mi vida. Pero sabes, de cualquier manera empecé a crear un pasado. Empecé a crear un pasado en mí. Y empecé a formar una identidad incorrecta de mí. Empecé a verme como menos que todos los demás. Y hubo abuso, ¿verdad? Hubo situaciones, no en mi casa, fueron en otros lugares, donde se burlaron de mí. Recuerdo momentos tan dolorosos de mi vida. Con algunos del staff los he platicado. Momentos tan dolorosos, momentos donde de verdad me sentía tan miserable. Recuerdo momentos tan duros que me empezaron a marcar y, ¿sabes? Empezaron a distorsionar mi identidad. Yo tenía 15 años y me sentía muy inferior a todos los demás. Digo, estaba chaparrito, pero no me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero a... Sentía que valía menos que todos los demás. Había lugares donde yo no podía entrar. Si entraba empezaba a temblar. Me sentía mal, ni siquiera quería entrar. Creaba excusas para no hacerlo. Y, ¿sabes? Me empecé a refugiar en varias cosas. Me empecé a refugiar en amigos incorrectos. Me empecé a refugiar en tantas cosas que buscaba que me hicieran sentir bien. Buscaba que de alguna manera aliviaran ese dolor en mi alma. Y empecé a tomar malas decisiones. Una de las malas decisiones que tomé fue que empecé a meterme en el mundo de la pornografía. Y, ¿sabes? Por más de 10 años estuve batallando una pelea, una batalla que me hacía sentir tan miserable, que me hacía sentir tan sucio, que no podía, y quería salir de eso y no podía. Estaba ahí atorado y no podía salir, y no podía salir, y no podía salir. Y te lo prometo, en esos años pasé decenas de veces, quizá más de 100 veces, pasé a un altar a pedirle la ayuda a Dios. Y no era que Dios no quisiera ayudarme, era que yo no estaba dispuesto a entrar en el proceso en el cual Dios me podía ayudar. Dios quiere ayudarte, Dios quiere librarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacerte nuevo, Dios quiere cambiar tu identidad, quiere darte la identidad correcta. El problema es que nosotros nos negamos. Yo tenía mucho orgullo como para decirle a alguien que tenía un problema. Tenía mucho miedo, mucho orgullo. Y, ¿sabes? Eso simplemente me hundió. Y cuando me casé, había cuestiones que yo no había resuelto. Había situaciones de esas que yo había arrastrado de mi pasado. Había cuestiones que yo no había resuelto por completo. Algunas las había empezado, había querido, pero no las había resuelto. Y era un orgulloso, porque ya me habían hecho sentir muy mal, ya me habían humillado mucho, y yo nunca me iba a poner en una situación humilde de nuevo. Era un orgulloso y jamás era el que reconocía o el que aceptaba. ¿Sabes? Ese era mi pasado. Y cuando llegué al matrimonio con todo eso, te quiero decir algo. Cuando llegué al matrimonio con todo eso, por un momento estuvo bien. Por supuesto, la luna de miel, ¡woohoo!, ¿verdad? Genial. Por unos años lo pude sobrellevar. Pero, ¿sabes? En el 3er o 4 año del matrimonio, todo eso empezó a salir a la luz. Todo eso empezó a mostrarse. Y el no haber tenido la disposición y la humildad para reconocer varias cosas, ¿sabes qué hizo? Empezó a quebrar mi matrimonio, empezó a romperlo, empezó a lastimarlo en maneras que no tienes idea, en maneras que no te imaginas. Recuerdo esos años de mucha tensión, ¿sabes? Recuerdo haber llegado a odiar a la mujer que es ahora mi esposa. Estar tan enojado con ella, ella estaba tan enojada conmigo. Y yo decía, es que ella, es que esto y es que aquello. Yo estoy sirviendo en la iglesia, yo sé lo que tengo que hacer, no necesito a nadie, no necesito que nadie me diga las cosas. Yo sé lo que tengo que hacer. Y, ¿sabes? Eso nos llevó a un punto tan crítico en el matrimonio. A un punto tan crítico. De verdad. Estuvimos en momentos donde físicamente nos maltratamos uno al otro.
Y a lo mejor estas son cosas que te sorprenden. A lo mejor puedes pensar, ¿de veras, Joel? Si tú te ves tan buena onda. Ya lo sé, me veo buena onda, ¿verdad? Pero sabes, el no haber lidiado con mi pasado estaba destruyendo mi vida. Estaba destruyendo mi matrimonio. Y no importó si yo acepté a Jesús a los 11 años. Yo no había estado dispuesto a atravesar un proceso. No había estado dispuesto a atravesar un proceso. Recuerdo estar ahí en ese momento y de verdad, fueron semanas o meses quizá, por el tiempo antes de que llegara mi hija Mila, hace casi 7 años. Y recuerdo que en esos meses mi único pensamiento era, esto no va a funcionar, no hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. Estaba tan frustrado, estaba tan enojado, estaba renegando con Dios. Estaba diciéndole, Dios, ¿por qué? Dios, esto, aquello. Y solo veía los errores de mi esposa, por supuesto. Solo veía en lo que ella se había equivocado. Solo veía cuál era lo que ella tenía, pero no era lo suficientemente humilde para reconocer que había áreas en mí que también Dios tenía que trabajar. Me acuerdo que mi esposa me decía, Joel, vamos a pedir ayuda. Yo le decía, no, nadie va a entender, me van a juzgar, me van a ver mal. Nadie va a entender lo que estamos pasando. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y sabes cuál era la dirección? Más abajo y más abajo y más quebrado y más quebrado y más dolor y más conflicto. Y la tercera cosa en la que tienes que trabajar es en tus problemas no resueltos. Si tienes problemas no resueltos, no los dejes ahí. Te van a destruir. Van a salir en tu contra. ¿Sabes? Cuando tenemos problemas no resueltos, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que empieza con nosotros. Que empieza con nosotros, que se trata de nosotros, que Dios pone la responsabilidad de nosotros. Déjame decirte, una actitud humilde cuando estás enfrentando problemas, haz esta pregunta. Y la actitud humilde pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en nuestro matrimonio? ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? ¿Y sabes qué pregunta una actitud orgullosa? Una actitud orgullosa pregunta, ¿quién es el problema? ¿Quién es el problema en todo esto? Y ahí es donde empezamos a culpar. Y empezamos en ese juego que nunca nadie ha ganado. Ese juego de es que tú, pero es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. ¿Sabes? Recuerdo en ese periodo de mi vida, cuando decidí entrar al proceso. ¿Y sabes qué fue decidir entrar en el proceso? Decidir hablar. Decidir pedir ayuda. Decidir ponerme vulnerable y decir, ¿sabes qué? Sí, me estoy equivocando. Sí, esto está mal. Sí, esto no está funcionando. Necesito ayuda. Obviamente eso es una parte de la ecuación. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros para que sanen. Esa es una parte que empezó la sanidad, pero ¿sabes? La parte fundamental de tu sanidad, de tu victoria, de que te restaures, de que puedas tener un gran matrimonio, de que puedas tener la identidad correcta, de que puedas dejar de buscar suplementos para llenar algo que nada va a poder llenar, y de culpar a tu cónyuge, a él o a ella por esto, por aquello. Lo más importante es llegar a los pies de Jesús. Es estar ahí. Es decir, Señor, yo me rindo a ti, yo no puedo. Ayúdame, cámbiame. No puedo ser el esposo que la Biblia dice que sea. Eso no sale naturalmente de mí. Yo no puedo amar así. Yo no puedo responder así como tú dices que haya que responder. Quisiera hacerlo, pero no puedo. No puedo, estoy ahogado en esto. Y sabes, comencé a hacer una oración tan honesta delante de Dios. Y mi esposa comenzó a hacer lo mismo. Unos grandes pastores, amigos nuestros, ¿sabes? Gracias a Dios por sus vidas. Porque pudimos empezar a hablar con ellos. Empezar a ser bien honestos y bien transparentes. Y ella por su lado empezó a decir, hey, esto está pasando, y empezó a trabajar en lo suyo. Yo empecé a trabajar en lo mío también.
Y sabes, cuando usas los recursos de Dios, ¿escucha? Ok. Cuando tratamos de dejar de hacernos los inteligentes o los orgullosos o los que nosotros podemos, entonces empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. Y sabes, de pronto las cosas empezaron a cambiar. Y de pronto yo me sorprendía de mis reacciones y me sorprendía de las reacciones de ella. Y de pronto lo que estaba muy quebrado, de pronto lo que estaba de verdad, una situación tan crítica, empezó a sanar, empezó a restaurarse, empezó Dios a hacer la obra. Y déjame decirte, hace un mes, poco más de un mes, el 23 de mayo de 2010, estábamos ese día mi esposa y yo en nuestro 10º aniversario de casados, ¿verdad? Nuestro 10º aniversario de casados. Y sabes, lo único que estábamos platicando y estábamos conmovidos era: Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios nos ha sostenido, es Él, ha sido su mano, Él nos ha bendecido, nos ha dado mucho más de lo que imaginamos. Ha sido Él el que nos ha sustentado. Y te lo puedo decir, he platicado con ella y digo: hey, creo que tenemos años de no llegar a un conflicto donde nos gritamos siquiera, donde creo que tenemos años. Pero ¿sabes por qué es? Porque estamos en un proceso, porque estamos rodeados de la gente correcta, porque tenemos gente que nos anima, que nos mantiene, que nos anima a seguir luchando las batallas correctas. Y lo que te quiero decir esta noche es que si hay problemas en los que tienes que trabajar, comienza ahora. Comienza ahora. No esperes más. No esperes más, comienza ahora. Si estás soltero, por favor, no cometas el mismo error. No cometas el mismo error. Te garantizo, si pudieras platicar con cada persona que está casada aquí, que no tuvo la oportunidad de escuchar estas verdades antes de casarte, todos ellos te dirían: eso es cierto. Eso es cierto, mejor hazle caso. Te vas a evitar muchos fracasos. Te vas a evitar muchos problemas si haces eso que dice la palabra de Dios. Si dejas de preocuparte por la persona ideal y comienzas a convertirte en la persona ideal. Si de verdad dejas que Dios te sane, te dé la identidad correcta, te haga libre. Si en verdad te preocupas por estar completo en Dios, por obtener la libertad de Dios, por rodearte de las personas correctas, que te ayuden a librar las batallas de la manera correcta, que te ayuden a encontrar libertad de eso que te ha mantenido atado. Si te rodeas de gente que te ayude a convertirte más como Jesús, que puedas amar verdaderamente como la Biblia dice que debes amar, que seas una persona paciente con todos, que seas una persona tolerante, que seas una persona que no busca lo suyo, que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el otro. Es lo que dice la palabra de Dios. Si aprendes a perdonar lo que tienes que perdonar, a sanar, si dejas que Dios te sane esas heridas, si solamente dejas que Dios restaure, que Él haga su obra, entonces tu historia no se tiene que parecer a la de muchos de nosotros, ¿sabes? Gracias a Dios, Dios me salvó estando al borde, nos salvó estando al borde de algo que honestamente creo que me hubiera seguido toda la vida. Pero sabes, si tú estás soltero, tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Y si tú estás casado, déjame decirte, no importa en qué desastre parece que estás parado, no importa cuánto dolor, cuánto fracaso, cuánta frustración haya, si puedes tener la humildad para ir a Jesús, para buscar ayuda con la gente correcta, para iniciar procesos en tu vida, si lo haces sin importar dónde estés, déjame decirte, Dios tiene una respuesta. Dios te puede restaurar, Dios te puede sacar adelante. Si dejamos de ser orgullosos y decir: el problema es él, el problema es ella, si cuando ella no, si empiezas a decirle: Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo?
Sabes, estaba escuchando a este pastor y con esto termino. Y este pastor daba un testimonio muy poderoso. Él se casó con una mujer que abusaba de él físicamente, lo golpeaba de una manera increíble, le dejaba lleno de moretones la cara. Y el pastor tenía que predicar el fin de semana, tenía que maquillarse los moretones que esta mujer le hacía. ¿Sabes? Era tan horrible. Lo dejó por 2 años esta mujer, se fue, se llevó a sus hijos. Este es un testimonio real. Y sabes, dice este pastor que estaba tan desesperado, sin ninguna esperanza, y fue a preguntarle a otro pastor, a pedir consejo. Dice: pastor, es que está pasando esto. Y él dijo: no. ¿Dónde está tu parte? ¿Dónde está la parte que a ti te corresponde? A ti te corresponde amar como Jesucristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Sabes? Los pastores a veces no decimos lo que la gente quiere oír, ¿cierto? No podemos. ¿Dónde está tu parte? Oye, pero es que no entiendes, esta mujer está loca, está quebrada, no puedo, no hay nada. Y le dijo, ¿sabes qué le dijo el pastor a este pastor que estaba siendo abusado y que había sido abandonado por su esposa? Le dijo: hey, ¿qué si Dios te tuvo tanta confianza a ti como para ponerte una mujer tan quebrada en tus manos, sabiendo que tú podías ser un instrumento, que tú tenías la capacidad para ayudarle a restaurarse a esa persona? Wow. ¿Sabes? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y quizá tú estás sentado aquí y dices: ¿por qué no vino mi esposo a escuchar esto? ¿Por qué se la perdió? ¿Sabes por qué? Porque es para ti. Porque empieza contigo. Joel, pero ya intenté de todo. Empieza contigo. Empieza contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor.